Esta tarde estamos siguiendo con las respuestas a preguntas, porque teníamos muchas. Y después, el sábado vamos a retomar los hechos proféticos. Y vamos a volver porque llegamos hasta lo que pasó en la Iglesia Adventista en forma resumida hasta 1980. Vamos a ver qué pasó de 1980 hasta nuestros días. Porque todo lo que Dios anunció que tenía que pasar en medio de la Iglesia remanente se tiene que cumplir. Y nuestra misión es ver lo que pasó. Y por supuesto, mostrar lo que pasó, ¿no? Como dice Pablo, porque esa es nuestra misión, profetizar. O sea, en el sentido de entender la profecía, leer y oír las palabras de la profecía y contárselas a otros para que también puedan oírlas y puedan guardarlas. Ahora, pero vamos a algunos puntos que para muchos adventistas son piedra de tropiezo. Entonces vamos a lo siguiente. En nuestro tiempo hay muchas personas que adoptan algunas de las siguientes posiciones. Los que creen que Elena de White es un profeta y creen que un profeta debe ser infalible. Entonces fíjense, porque se mezclan cosas verdaderas y falsas. Elena de White es profeta de Dios, pero ¿era infalible? Ahí viene la pregunta, ¿qué significa ser profeta? Pero algunos hermanos creen que un profeta debe ser infalible, que todas sus palabras deben ser inspiradas y que todas las palabras que nos llegan por la firma de Elena White son parte de la verdad. E incluso llegan a creer en el dilema que establece que o bien debemos creer a todas sus palabras o a nada. O todas sus palabras son inspiradas por Dios y todas son la verdad, o nada es inspirado por Dios. Eso lo escuchamos en nuestro tiempo. Y empiezan a usar sus palabras como dogmas de fe, como si fueran una extensión de la Biblia. Por eso, los que generalmente dicen esto es los que están usando sus palabras para hacer doctrina. Y le dice a los hermanos, debemos creer a todas sus palabras o a nada. Y los hermanos son puestos ante ese dilema, que es un falso dilema. Vamos a ver lo que Dios mismo nos reveló. Y están los que creyeron lo anterior y luego darse cuenta que las palabras que nos llegan con la firma de White hay múltiples errores, incluyendo claros errores doctrinales y de interpretación profética, claras afirmaciones contrarias a la palabra de Dios y al testimonio de los profetas. Ahora creen que Elena White es un falso profeta, una mentirosa, y se dedican a difamarla a ella y al pueblo adventista, ¿no? Fíjense que acá tenemos una tesis y una antítesis, y las dos son erróneas. Por eso hay que tener cuidado. A ver, ¿cómo podemos explicar lo que es una tesis y una antítesis? Supongamos que tenemos que ir hacia el norte y nos quieren engañar. Entonces viene digamos, ya que estamos hablando de la iglesia, viene un ministro y nos dice, la dirección es para allá, y nos muestra el este. Y después viene otro y dice, no, eso es mentira, la verdadera dirección es para allá, y nos muestra el oeste. Entonces uno lo lleva hacia el este, el otro hacia el oeste, y se empieza a discutir y empieza a disputar. Y los hermanos se dividen en dos grupos. Uno que dice, bueno, el camino es para el este y el otro es para el oeste. Pero ninguno está diciendo la verdad, ¿no? Entonces eso es un ejemplo claro, sencillo, ¿no? Que no lo usarían porque nosotros nos daremos cuenta de lo que es una tesis y una antítesis. O sea, dos mentiras que se contraponen, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, ¿es para allá o para allá? Una de las dos debe ser verdad. No, las dos son mentiras. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vemos que hay tesis y antítesis, o sea, y hay discusiones, y se busca que nosotros tomemos parte de una de las dos, porque las dos pueden ser mentiras. No es para un lado ni para el otro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces estas dos afirmaciones ya las vimos en la iglesia y dieron fruto, hicieron que algunos hermanos se fueran de la iglesia y renegaran de la iglesia, dijeran que no fue Dios el que guió al pueblo adventista y renegaran de la de White y dijeran que es un falso profeta. Entonces, como vemos esto, hay que tener mucho cuidado. O sea, pero por supuesto esto no es casualidad, porque haciéndole creer al pueblo adventista en una falsedad, en una mentira, la mostrará en el punto 1, se lo prepara para que crea ciegamente a todo lo que le digan que lleva la firma de Elena White,
y en los que usa sus testimonios para lo que ella misma indicó que no deben ser usados, o sea, para hacer doctrina, o lleguen a creer que Elena de White es un falso profeta y aduciendo sentirse engañados por Elena de White y los adventistas, se unan a los que difaman a Elena de White y al pueblo adventista. Y eso pasó en la iglesia adventista y pasa continuamente. Entonces, por eso, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar las siguientes preguntas que nos hizo llegar una hermana. Preguntas que hemos escuchado repetir algunos de nuestros pastores y crean confusión entre los hermanos. Y por supuesto, todas ellas tienen una clara respuesta, ¿no? Pueden parecer preguntas difíciles, pero tienen una clara respuesta con la palabra de Dios. Primera pregunta. Si nuestros pioneros estaban engañados, incluyendo Elena de White, y creían que conocían la verdad, pero no la conocían, ¿habló Dios por ella? Primera pregunta. Entonces, si Elena de White estaba engañada, ¿cómo Dios puede estar hablando por ella? Entonces vamos a contestar esta pregunta. Nosotros tenemos evidencias suficientes para saber que ella sí fue una mensajera de Dios. Y esas evidencias son las que Dios nos indicó que teníamos que mirar. O sea, no si ella conocía la verdad. Ella venía de una iglesia metodista y ella creía en las creencias de la iglesia metodista. Jaime White venía de la Conexión Cristiana, otros venían de la iglesia bautista, cada uno venía de su propia iglesia. Ahora, pero por tener errores, ¿Dios no la podía usar como profeta? No. Tenemos evidencias suficientes para saber que ella sí fue una mensajera de Dios. Esas evidencias son las que Dios nos indicó que teníamos que mirar. Primero, nosotros tenemos el anuncio de la profecía de Apocalipsis 10, donde Dios le mostró a Juan que en el tiempo del fin, o sea, cuando el librito estuviera abierto, él iba a tener un profeta por medio del cual iba a revelar las palabras que los 7 truenos han dicho. ¿Y a quién se lo iba a revelar? Al pueblo, justamente al que el librito, me falta un qué acá, el librito abierto le habría amargado el vientre, o sea, Dios le daría a comer el librito abierto al pueblo de la iglesia remanente. El pueblo lo comería, la iglesia remanente eran todas las iglesias protestantes que estaban en Estados Unidos, y de ese modo separaría a las vírgenes que saldrían a recibir al esposo, pero el librito les habría amargado el vientre finalmente. Y a ese pueblo Dios le enviaría un profeta, o sea, es claro que el que comió el librito es el pueblo adventista. El pueblo adventista Dios tendría que haberle enviado un profeta. ¿Le envió un profeta? Sí, claro que sí. Ahora, la otra cosa que es una evidencia muy clara es el perfecto cumplimiento de las profecías que Dios nos hizo llegar por medio de ellas. Porque en ningún momento Dios nos dice, fíjense en lo que cree el profeta. No. Ahora, fíjense en el mensaje. Porque si nos llega por medio de un cartero una carta, yo no voy a preguntarme qué cree el cartero. No, voy a ver qué dice la carta. El cartero puede creer cualquier cosa, pero no tenemos que mezclar al cartero con Dios. Entonces, como dice Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el profeta, no tengas temor de él. Ahora, ¿qué pasa si se cumple? Si se cumple, Dios nos dice también hay otra prueba. Hay dos cosas primero. Si se cumple, tenemos que aplicar una segunda prueba. ¿Cuál es la segunda prueba? Que no nos lleve a adorar a otros dioses. Y siempre que Elena habló, dijo claramente que la iglesia adventista era la iglesia leal a Jehová, aunque no conocía la verdad, pero tenía que llegar a conocerla. Y Dios le mostró a ella que nosotros tenemos que elevar la bandera de la iglesia primitiva que dice pureza y lealtad a Jehová, porque tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. O sea, desde ese punto de vista, con lo que Dios nos dijo, cómo tenemos que probar un profeta, no hay dudas de que Elena de White es un profeta. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le mostró, podemos comprobar que se cumplió. Todas las profecías, sí se están cumpliendo, especialmente las que Dios le mostró que pasaría en medio del pueblo adventista. Le mostró que el falso profeta se uniría a Roma en puntos comunes de doctrina, y se unió, ya lo vimos. Es que se formaría la triple alianza, y lo que harían, y ya pasó.
Entonces, hay muchas profecías que Dios nos dejó por medio de Elena de White que estamos viendo con nuestros ojos que se están cumpliendo. Por eso, no podemos dudar de que Elena de White sea profeta de Dios. Ahora, tenían errores los pioneros y Elena de White, por eso hay que separar bien las cosas. Conocían la verdad, como Dios mismo le indicó a Elena de White, ellos estaban contaminados con los errores heredados de los paganos y los papistas, y debían estudiar diligentemente las Escrituras para poder deshacerse de esos errores y recuperar el conocimiento de la verdad, como leemos en Primeros Escritos, página 243. Dios le dijo que el pueblo antista debía renunciar a tradiciones y errores recibidos de quien de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. Y en Primeros Escritos 2:49 Dios le mostró que los adventistas no estaban exentos de errores y que Dios nos indicaba que teníamos que estudiar las Escrituras diligentemente a fin de que pudiéramos despojarnos de los errores que nos habían transmitido quienes, los paganos y los papistas. O sea, Dios no dijo que el polantista tenía la verdad. Al contrario, tenía la misión verdadera. Él era la iglesia remanente, pero tenía que buscar y encontrar la verdad para que se produjera el verdadero avivamiento. Entonces, nuestros pioneros, cuando se organizaron como iglesia, dijeron que nunca tenían que establecer un credo. Ahora, ¿qué pasó? Nuestros pioneros tenían errores. Y como estuvimos viendo, cuando en 1872 Jaime White y Urias Smith publicaron en forma, digamos, primero anónima, sus creencias fundamentales, ahí dejaron reflejados sus errores, por como Dios le mostró a Miller, en medio del polantista se introducirían joyas y monedas falsas. Y eso que está ahí son joyas y monedas falsas, son errores, no es verdad. Y lamentablemente algunos hermanos creen que eso es verdad. ¿Por qué? Porque no arreglaron sus lámparas, como Dios nos dijo que teníamos que hacer. Ahora la pregunta es, ¿puede Dios hablar por medio de una persona que tiene errores, que está equivocada en lo que cree? Sí, por supuesto que sí. De hecho lo hizo por medio de Elena de White. Si no, hasta que recuperara el conocimiento de la verdad, Dios no podría haberle hablado al pueblo adventista, no podría haberlo guiado justamente por medio de su profeta, su mensajera, pero lo hizo. Como ella lo indica, y como sucedió con muchos profetas, Dios corrigió algunas veces sus errores, muchos de los cuales ella creía que eran parte de la verdad, pero otras veces no los corrigió, indicándole que la verdad la llegaría a conocer el pueblo adventista de la última generación, cuando encontraran a Jesús. A ver, por ejemplo, acá hay un párrafo donde ella dice lo siguiente, en primer tomo Mensajes Selectos, página 71. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve con el conjunto de los hermanos que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Ahora, ese error lo tenía ella y quedó reflejado en Primeros Escritos. Dice ella, yo lo sostuve. Pero dice, tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Entonces, cuando Dios le dio la visión a ella y a los pioneros, interpretaron mal las visiones, ¿no? Y después Dios lo corrigió. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. O sea, es clara ella. ¿Tenía errores? Sí. Por supuesto que sí. Ahora, lo interesante es cómo Dios guió al pueblo adventista, porque permitió que esos errores que ellos tenían, vamos a ver, queden reflejados en Primeros Escritos. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo puede estar equivocada la mensajera de Dios si Dios no se equivoca? Esto es lo que uno piensa cuando mezcla el mensajero con Dios. Ahora, no tenemos que mezclar al cartero con el que envía la carta, porque el cartero trae un mensaje y si Dios no revela lo que significa, no entiende de qué se trata. Entonces, por eso hay que diferenciar al cartero, al mensajero, de Dios. Dios no se equivoca. El cartero sí, por supuesto, puede equivocarse. De hecho, varias veces Elena de White estuvo equivocada, pero no hay que confundir a Dios con el mensajero. El mensajero puede tener errores, equivocarse, incluso interpretar erróneamente los mensajes que Dios le da. Pero Dios no se contradice ni se equivoca al dar un mensaje a sus profetas. Las palabras enviadas por Dios no pueden ser erróneas ni contradecir a las palabras que Dios habló por medio de sus profetas anteriores. Por eso a todos los profetas podemos aplicarle a la ley del testimonio.
y a las palabras que encontramos en los escritos de la Jehová, y debemos aplicarle los mismos criterios que les aplicamos a las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si encontramos en los escritos de Elena de White alguna afirmación contraria a la ley y al testimonio de los profetas, ¿qué hacemos? No podemos cerrar los ojos. Porque eso nos muestra que al que escribió esa afirmación no le había amanecido. La pluma que escribió esas palabras no lo hizo siendo inspirada por Dios. Y por eso no hay que usar la palabra, la pluma inspirada. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque Dios mismo nos dijo que no lo hiciéramos. Como podemos ver en sus testimonios, muchos de los que nosotros acostumbrábamos a llamar los escritos de la pluma inspirada no fueron escritos por ella, empezando por primeros escritos. Entonces, y eso está claro en sus propios testimonios, pero no se lo presenta ante el pueblo antista. ¿Por qué? Porque se estaban usando, lamentablemente, sus testimonios para definir doctrina. Entonces, necesitan que todo lo que ella dijo creamos que es verdad, para que cada palabra que ella dijo puedan usarla, porque lo están usando, lamentablemente. Entonces, algunos sin saber que están equivocados, otros sí. Entonces, como Dios lo había anunciado, porque es lo que anunció que haría con todos los profetas, al anunciarle las profecías de sus primeras visiones, Dios cerró los ojos de Elena de White y estas profecías quedaron cerradas para ella y para los hermanos que estaban con ella en ese tiempo. A pesar de ello, nuestros pioneros les dieron una explicación propia y, por tener los ojos cerrados, ellos y Elena de White creyeron que esa explicación era la verdad. Estas profecías son las contenidas en los sueños y visiones que ella tuvo inmediatamente después del chasco entre los años 1844 y 1850, empezando por su primera visión, y están contenidas en la primera sección de primeros escritos. Entonces, fíjense lo que Dios anunció por medio de Isaías. Deteneos yo y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces Dios fue claro, a partir de ese momento, todas las visiones, todas las profecías que él anunciaría, estarían cerradas. ¿Para qué? Porque él sabía lo que pasaría con su palabra, para protegerla. Y además, él dijo que daría la profecía un poquito aquí, un poquito allá, en lengua tartamudos hablaría, para protegerlas. Pero la promesa de él es que cuando llegara el tiempo, él nos haría justamente notorias sus palabras para que las entendiéramos. Entonces, fíjense el testimonio de Elena de White, que está en Mensajes Selectos, libro 1, y en Primeros Escritos, la introducción, página número Romanos 22. Dice ella, se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios, ¿no? Desde la primera visión y ahí siguiendo con las siguientes. Y yo transmitía a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Ella recibía la visión y la contaba. Durante todo ese tiempo, dice ella, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. O sea, ¿qué hizo Dios? Hizo algo muy interesante para que nosotros, para abrirnos los ojos a nosotros. Dice ella, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Entonces, ¿qué pasaba? Dios le usó realmente a Elena como mensajera y después no impidió, primero, que después que le contara a los hermanos la visión y ellos trataran de entenderla, discutían ahí, ella pudiera entender el razonamiento de los hermanos y participaran en esa discusión y en la interpretación que ellos le dieron y que después reflejaron y publicaron. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente, en armonía con la palabra de Dios. Fíjense, y ella creyó que en ese estudio ellos llegaron ¿a qué? A comprender verdaderamente la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía comprender estos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo.
Entonces, ¿qué pasó? Dios le dio visiones, ella se las contó a los hermanos, su mente estaba cerrada y no podía comprender lo que ellos estudiaban de la Biblia, no podía asociarlo, y después ni se acordaba de las visiones. Vamos a ver. Entonces, y por supuesto, como ella no se acordaba de las visiones, ni había participado en la interpretación que ellos les dieron, ella no podía escribir, no podía redactar lo que había visto, porque ella no se acordaba. ¿Quiénes lo redactaron? Los hermanos que participaban en estas reuniones, Jaime, Juay y los otros pioneros, Urias de Smith, Andrews, los redactores, los primeros redactores de la Iglesia Adventista. Entonces, nuestros hermanos, sin la participación de Elena de White, que tenía su mente trabada y no podía entender sus razonamientos, interpretaron erróneamente estos sueños y visiones que anunciaban el porvenir. O sea, porque Dios siempre anuncia el porvenir, lo que pasaría en la última generación, asociando justamente estas visiones con su experiencia pasada. Lo que los llevó a pensar que, con estas visiones, Dios estaba confirmando su creencia de que la puerta de la gracia se había cerrado en 1844, cuando Dios le estaba mostrando lo que sucedería cuando se cerrara la puerta de gracia para el pueblo adventista, en la última generación, en nuestra generación. Porque esas visiones tendrán su cumplimiento y se están cumpliendo ahora. Entonces, estuvieron en esa condición hasta que todas esas visiones hubieran sido recibidas y publicadas, y en el año 1851, justamente, junto con el sueño profético de Guillermo Miller y a la interpretación que ellos les dieron. Luego de que eso hubiera pasado, que se hubieran publicado estas visiones, con la interpretación que le dieron nuestros hermanos, y cuya publicación Elena no participó, en 1854, Dios le mostró a White que esas visiones tendrían su cumplimiento en el futuro y que eran la verdad para los últimos días. Ahora, y hay una explicación en Primeros Escritos, la página 96. Se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, ¿no? Porque es la verdad para los últimos días. Ahora, ¿qué dice en las primeras visiones? Está asociada con lo que pasó con ellos, porque ellos creían que se referían a lo que había pasado con ellos. Y Dios permitió que eso pasara. ¿Para qué? Para abrirnos los ojos, seguramente. Pero ella dice que Dios le mostró que esa es la verdad para los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesita decir al respecto. Entonces, ojo con esto, porque esas visiones son las que nos muestran lo que está pasando ahora en la iglesia adventista, como vimos algunas de ellas, porque Dios le mostró lo que estaría pasando en el tiempo en que estarían sonando los 7 truenos, y que ellos asociaron a lo que pasó en sus iglesias, porque los 7 truenos eran un bosquejo, como Dios le mostró en el Juárez, de las cosas que habían sucedido en sus iglesias. Entonces, y Dios permitió esta confusión entre ellos, y que publicaran lo que publicaron. Y entre otras cosas, que la puerta de la gracia se había cerrado en 1844. Entonces, unos años después, en su segunda visión sobre el santuario, Dios le mostró a White que los que comprenderían el misterio del santuario, y para ellos era un misterio, y entenderían las visiones, serían la que sería la última generación, la que vería la segunda venida de Jesús, esperaran pacientemente y lo encontrarán. Todos los que buscaran encontrarán la puerta que Jesús dejó abierta delante del pueblo adventista, o sea, que encontraran el verdadero Jesús, porque los pioneros no lo conocían. Y eso lo vimos claramente, o sea, en las creencias que ellos tenían y publicaron en 1872, lo que hay ahí es un montón de errores recibidos de los paganos y los papistas. Y en Primeros Escritos 250 leemos, todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Y Jesús le dijo a los ángeles, ya vio esto, que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo adventista? Buscarlo y hallarlo, entender quién es el verdadero Jesús. Uno de los hechos más llamativos que sucedieron con estas primeras visiones es que después de su primera publicación conjunta en el año 1851, habían dejado de ser publicadas y, como lo relató Elena White en el año 1883, ella misma les había perdido el rastro. ¿Por qué? Porque cuando Dios le mostró a Elena White el significado de estas visiones y que eran la verdad para el futuro,
misteriosamente, dejaron de ser publicadas dentro de la Iglesia Adventista, hasta que ella se acordó en 1883. Como su mente había estado cerrada en el tiempo en el que recibió esas visiones, para publicarlas nuevamente tuvo que recuperar una copia de la publicación de 1851, Experience and Views, y suponer que contenían las visiones tal como habían sido publicadas al principio. Porque ella tenía una publicación, la interpretaban, la publicaban, y en los folletos que ellos publicaban, y finalmente las compaginaron en la primera parte de Primeros Escritos. Ella no se había dado cuenta que al publicarse Experience and Views habían sido suprimidos algunos párrafos de las visiones, según sus acusadores, para ocultar su soporte a la doctrina de la puerta cerrada. Pero no lo había hecho eso ella. Ella no las había publicado, ni tampoco les había quitado partes. El hecho concreto del que ella dijo haberse dado cuenta por las acusaciones es que había sido suprimida parte de las visiones por los mismos hombres que les habían redactado y publicado originalmente, entre ellos Jaime White. Entonces, ¿fue la pluma de Jaime White inspirada? Cuidado, porque ya vemos que ahí incluso sacó parte de las cosas que habían sido publicadas. Y este es el testimonio de ella, miren. Y está en Primer Tomo Mensajes Selectos, página 68. Cuando mis primeras visiones fueron publicadas por primera vez en forma de folleto, la edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió, pocos años después, un libro mayor, The Christian Experience and Views of Mrs. E.G. White, impreso en 1851 y que contiene mucho material adicional. En nuestras continuas mudanzas en los albores de la obra de publicaciones y luego en los casi incesantes viajes mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California y he cruzado las llanuras no menos de 17 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. ¿Qué pasó? Los responsables de la Review and Herald, ¿las guardaron? ¿Las protegieron? No. Pasó lo mismo que pasó con el mensaje de Vagones y Jones en 1888. Habían desaparecido las publicaciones, no se habían repetido más. Cuando Dios le mostró que esa era la verdad para los últimos días, desaparecieron. Cuando se decidió publicar primeros escritos en Oakland, el otoño pasado, dice ella, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan. Entonces, cuando decidieron publicarlas, hubo un problema en la iglesia porque muchos se pusieron, pero ella siguió adelante porque Dios le indicó que la publicaran. Entonces, pero tuvo que buscar y encontrar y pedirle a los hermanos que tenían justamente alguno que le había quedado un ejemplar de primeros escritos. Y al hacer esto supusimos haber obtenido un ejemplar exacto de las primeras visiones como fueron publicadas al principio, porque ella no se acordaba cómo habían sido publicadas, si no se hubiera dado cuenta de lo que habían sacado. Si ella las hubiera redactado, las hubiera leído y dice, ¿y acá qué pasó? Por eso dice, supusimos haber obtenido un ejemplar exacto de las primeras visiones como fueron publicadas al principio. Reimprimimos eso, dice ella, tal como se dice en el prefacio de Primeros Escritos, con solo algunos cambios de palabras de la obra original. Aquí debo detenerme para decir que cualquier hermano nuestro que tenga un ejemplar de cualquiera de mis primeras visiones, o de todas ellas, tal como se publicaron antes de 1851, me haría un gran favor si me los enviara sin demora, porque ella quería saber, a ver, cómo habían sido originalmente sus visiones y cómo habían sido publicadas. Le prometo devolvérselos tan pronto como se pueda hacer una copia. Lejos de desear retener cualquier cosa que yo haya publicado, sentiría una gran satisfacción en dar al público cada línea de mis escritos que se hayan editado. Porque ella no era la que quería ocultar nada. Pero eso pasó con sus escritos. Entonces, Dios dejó esto en forma muy clara ¿para qué? Para que entendamos que todo lo que aparece en los escritos de Ellen White no es que ella los escribió siendo guiada por Dios. En este caso, Dios le dio las visiones, los hermanos la interpretaron y las publicaron con la interpretación de ellos y después incluso le sacaron pedazos.
Pero como ella lo indica, Dios no permitiría que se perdieran estas visiones y deberíamos tener en cuenta cada línea editada. En el año 1849, Dios le mostró a Elena de White que, por medio de esas visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica. ¿Qué quería hacer Dios? Abrirnos los ojos. ¿Por qué? Él sabía que estaríamos errando en la verdad bíblica, ¿no? Como después le mostró a Mira en su sueño. Habría suciedad y basura, y no solamente eso, sino joyas y monedas falsas que habría introducido en la iglesia los primeros adventistas. Y estaríamos errando en la verdad bíblica. Entonces Dios quería mostrarnos nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos, antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia. Ese es el objetivo de las primeras visiones. Entonces, dice Elena, había el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero no hacían caso de las visiones, porque como había pasado en 1883, habían sido quitadas de la vista del pueblo adventista. La forma en que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento, mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en el error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Los que no quieren oír en el tiempo de angustia van a decir: ¿por qué no nos mostraste el error? Ahora, pero Dios seguro le habrá mandado siervos para que les muestren el error. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñaste su voz, y él os abandonó a vuestros propios caminos, para que anduvierais satisfechos con vuestras propias obras. Entonces, ella publicó esto en un folleto que tituló A los que están recibiendo el sello del Dios vivo. Entonces, por eso es muy importante entender claramente qué pasó, para que no nos engañen, porque Satanás quiere dejarnos sin profecía, quiere que desechemos los testimonios de Elena de White. ¿Y Dios qué quiere? Que los estudiemos racionalmente, porque tenemos que leer todo lo que él escribió para entender lo que está pasando y usar justamente esos testimonios, porque son para nosotros. Esto nos muestra que parte de nuestra misión en el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación sería leer, oír y guardar las palabras de Dios, incluidas en estas primeras visiones, y hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el tiempo de angustia. Esa es la principal causa por la cual Satanás levantaría odio en contra de las visiones y de los testimonios. Entonces, primeros mensajes selectos, tomo 1, página 54. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. La página 55 dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. O sea, ¿qué querría hacer Satanás? Por eso Dios nos mandó esos testimonios, que nos mostrarían lo que estaría haciendo. Introducir engaños y atar las almas justamente a nosotros a los errores. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Para qué? Para que no podamos estar preparados para ir con Jesús a la batalla. Entonces,
Ahora viene una de las preguntas que parecerían difíciles de contestar, pero no es difícil si nosotros entendemos lo que Dios nos dijo. Si Dios ni siquiera preservó las Escrituras para que pudiéramos encontrarlo en ellas. Ahora, ¿qué supone esto? Que no podemos encontrarlo en la Biblia, y eso es un error. Sí podemos encontrarlo. Pero el problema es que lo que tenemos es la Biblia católica, y los lobos también pueden enseñarnos la mentira con la Biblia. El problema está en qué, en cómo usar la Biblia, porque se la puede usar para el bien o para el mal. Si Dios ni siquiera preservó las Escrituras para que pudiéramos encontrarlo en ellas, sí las preservó, pero el modo en que Dios dijo que la preservaría. ¿Puede ser nuestra única salvaguardia, como le indica el Espíritu que procede en el conflicto de los siglos? O sea, ¿puede ser la Biblia nuestra única salvaguardia? Y la respuesta es sí, es nuestra única salvaguardia. Y es un tesoro para nosotros, aunque sean los cadáveres de los dos testigos. Y la otra pregunta, si la Biblia no se puede creer porque está adulterada, ¿cómo no podemos creer la Biblia? Dios nos dijo cómo estudiarla, para saber qué creer y no creer. Si en la Biblia no se puede creer, sí se puede creer, porque está adulterada. Y aún el Jesús en quien creemos es falso. Y eso puede pasar, porque siempre pasó en el pueblo de Dios que podemos estar engañados. Entonces, definitivamente estamos perdidos, porque no hay en quien creer. Y esto es una mezcla de errores. Sí que hay en quien creer. Y no estamos perdidos, porque Dios nos advirtió lo que pasaría, Él lo permitió, pero justamente tenemos la luz que alumbra en el lugar oscuro para que no seamos engañados. Justamente la palabra profética más segura es una antorcha que alumbra el lugar oscuro y nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir. Dios no nos dejó a oscuras. Como dice Elena, anunció todo lo que iba a pasar en su iglesia y se cumplió lo que Dios anunció que iba a pasar, nada más que eso. Y la Biblia sigue siendo nuestra única salvaguardia. Como le indica Elena de White en el conflicto de los siglos, a pesar de todo lo que Dios anunció que ocurriría con ella, y exactamente como Dios lo había anunciado sucedió, cuando Roma dio muerte a los dos testigos, la Biblia sería nuestra única salvaguardia en el tiempo de nuestra prueba. Nosotros haríamos bien en leer y entender el mensaje que nos fue dejado en el capítulo del conflicto de los siglos titulado Nuestra única salvaguardia, porque es muy importante que lo entendamos. Y algún día lo vamos a leer juntos. Es interesante leerlo juntos, porque ahí hay mucha sabiduría y nos indica lo que tendremos que hacer en este tiempo para protegernos de los engaños del enemigo. El decir que la Biblia no se puede creer porque algunas de sus palabras fueron adulteradas es un error justamente de los que quieren impedir que arreglemos nuestras lámparas. Porque, ¿qué quiere Satanás? Que creamos a todas las palabras que están ahí. ¿Para qué? Para que creamos las doctrinas de Roma. Como Dios lo indicó, no podemos creer en testimonios aislados de los cadáveres de los dos testigos, pero sí en la palabra de Dios en conjunto. Como dice Elena, vi que Dios había guardado en especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Ahora, Dios le mostró claramente que cambiaron las palabras. Entonces, este es un mensaje de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para abrirnos los ojos, para que no seamos engañados. Esto es lo que Dios le quiere mostrar al pueblo adventista. ¿Para que perdamos nuestra fe en la Biblia? No, para que sigamos el camino que nos indica. Hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras de la Biblia, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué tradición? La tradición de Jezabel. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto, y acá está la clave. Ahora, si nosotros tomamos un solo versículo, podemos ser engañados, pero si la tomamos en conjunto, no. Es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad, porque eso es lo que Dios dijo que tiene que hacer el pueblo adventista, buscar y encontrar la verdad. Ahora, ¿qué nos dio? Los cadáveres de los dos testigos, o sea, el texto recibido que recibió Lutero, esa es la Biblia de la Iglesia Reforma. Y con esa Biblia podemos encontrar la verdad. Eso es lo que Dios nos dijo. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Entonces, si el pueblo conoce lo que pasó con la Biblia, no va a ser engañado. Ahora, si no lo conoce, sí.
Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Entonces, el que es un verdadero buscador de la verdad la va a encontrar, y esa es la promesa de Dios. Pero tiene que estudiar la Biblia en conjunto, buscar la cadena perfecta de verdades, en la cual, justamente, como Dios no se contradice, todo tiene que estar alineado. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son las palabras de Dios y cuáles no. Dios sabía lo que sucedería con sus palabras y las inspiró de modo tal que pudieran subsistir a la obra de los siervos de Satanás. Acá nos falta una N. Por eso, siguiendo las instrucciones de Dios, nosotros podemos arreglar nuestras lámparas. Y nuestras lámparas se van a encender y van a iluminar nuestro camino en la oscuridad de la noche, como leemos en Mateo 25, 6 a 7. O sea, ¿por qué las vírgenes van a arreglar sus lámparas? Porque van a entender lo que pasó con ellas, si no, no las arreglarían. Seguirían creyendo, todo está perfecto. No, hay que arreglarlas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, nuestra vida depende de arreglar nuestras lámparas. Dios nos dijo además cómo hacerlo. Y como leemos en Apocalipsis 11, del 9 al 11, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, estudiarán, arreglarán sus lámparas, que son los cadáveres de los 2 testigos, por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y volvieron a la vida. Arreglar nuestras lámparas equivale a hacer que nuestras Biblias vuelvan a la vida, que recuperemos el conocimiento de la verdad, que los 2 testigos vuelvan a dar testimonio de la verdad, y que podamos enseñarle a nuestros hermanos cuál es la verdad, a nuestros hermanos que están en la iglesia adventista y a los que están en la iglesia católica y las iglesias evangélicas y a cualquier hermano nuestro. ¿Por qué? Porque a un católico con su misma Biblia, que es nuestra Biblia, podemos explicarle qué pasó con esas Biblias y mostrarles justamente cuál es la verdad y cómo estudiar la Biblia. Lo mismo un hermano evangélico. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque Satanás teme eso. Teme mucho que recuperemos el conocimiento de la verdad y que se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, porque entonces Jesús va a tener un ejército para llevarlo con él a la batalla. Pero la promesa de Dios es que eso va a pasar. Satanás no puede impedirlo, como leemos en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Puede impedir Satanás que esto pase? No, esta es la palabra profética más segura. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mostrarle a nuestros hermanos lo que pasó y lo que tienen que hacer para arreglar sus lámparas, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, otra pregunta. El darnos cuenta que la palabra de Dios fue adulterada y contárselo a nuestros hermanos, ¿hace que perdamos nuestra fe en ella? Porque nuestra madre... Sí. Tienes que poner darnos, pusiste el damos cuenta. Ah, perdón. Gracias. Darnos cuenta. Como la M la leía, parecía R y N. Bueno, el darnos cuenta que la palabra de Dios fue adulterada y contárselo a nuestros hermanos, ¿hace que ellos pierdan la fe en la Biblia? Y no, al contrario. Pero justamente es mostrarles lo que Dios anunció que iba a pasar y se cumplió. Es mostrarles que lo que pasó fue anunciado por Dios. El anunciar el cumplimiento del anuncio de la profecía, de lo que Dios anunció y pasó con la Biblia, es lo que debemos hacer para evitar que nuestros hermanos sean engañados con las palabras de los sabios de Roma. Porque pasa con un hermano nuestro católico. Va a la iglesia católica, leen las palabras de los sabios de Roma y después dicen palabra de Dios. ¿Y qué hace un hermano católico? Repite palabra de Dios. Y no es palabra de Dios.
El que profetiza, mostrando el cumplimiento de la profecía, como dice Pablo, edifica la iglesia. Entonces, como Dios lo anunció en Apocalipsis 11, el 3 al 8. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, o sea, el tiempo que iba a predicar y profetizar la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, que era parte del templo de Dios, el lugar santuario de Dios. Pero ¿qué pasaría? Cuando hayan acabado su testimonio, al fin de los 1260 años, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Los mataría? Y sí, Dios anunció que sí. ¿Por qué Dios dejaría eso? Y en su sabiduría Él sabe por qué. Nosotros creemos que es para probarnos, a ver quién tiene hambre y sed de justicia, porque a todo aquel que busque, dice Jesús, la puerta estrecha, porque estaría puesta delante de nuestro la puerta ancha, Dios lo guiaría a toda verdad. Y sus cadáveres, ¿qué quedarían? Los cadáveres de la Biblia. Estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ahí los encontró Lutero. Y esa es la Biblia nuestra. Ahora, ¿qué leemos en 1 Corintios 14, el 1 al 8? Profetizar, ¿qué hace? Edifica la iglesia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. El don espiritual que tenemos que buscar en primer lugar. Porque fíjense que está el fruto del Espíritu, que es igual para todos los cristianos, pero después están los dones. Pero hay uno que lo podemos buscar, porque los dones los da Dios de acuerdo a su voluntad. Pero hay uno que todos tenemos que buscar y pedir. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan. Porque todos tenemos que leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Dice él, pero sobre todo busquen profetizar. ¿Por qué? Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Porque la profecía fue dada como una luz para que ilumine nuestro camino. El que profetiza y le muestra a sus hermanos la luz que Dios dejó, edifica a la iglesia. Así que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué nos dice Dios? Toca trompetación. ¿Para qué? Para que mi pueblo se prepare. Entonces, contar lo que Dios dijo que pasaría y pasó, ¿quita la fe del pueblo de Dios en la palabra de Dios? No, al contrario, le hace abrir los ojos y lo libera de los engaños. Y eso es lo que Dios quiere. Pero, como estamos acostumbrados a veces por traición a pensar que tenemos la verdad, y que lo que identifica a la iglesia verdadera es que tiene la verdad, y lo cual es un error, justamente el escuchar la palabra de Dios y lo que dice la profecía nos asusta, pero no tenemos que tener miedo, porque estamos en un conflicto y tenemos que tener fe en como Dios y su iglesia, como dice Elena, porque lo que pasó durante la iglesia, en la iglesia adventista durante la apostasía alfa, se repetiría, pero ya dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos guió en nuestra historia pasada, porque estamos en medio de un conflicto. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo Dios nos está guiando y protegiendo, y lo que nos indicó que tenemos que hacer para descubrir el conocimiento de la verdad, porque la promesa es segura. La palabra de Dios va a ser la obra para la cual Dios la destinó, no hay duda. Lo único que tenemos que tener nosotros es amor hacia su palabra y hambre y sed de justicia, y clamar a Él para que nos guíe. Y después, cuando vemos y entendemos y nuestros ojos ven lo que antes no veían, ya nadie los puede cerrar. Entonces vamos justamente porque el problema que aún algunos de nuestros hermanos los asusta es entender que el Jesús en el que creímos, el Jesús que tenemos delante nuestro, es la puerta ancha y no el verdadero. Entonces, por eso la pregunta es, si creemos en Jesús que no es el verdadero, ¿estamos perdidos? No, de ningún modo. Entonces, empecemos por esta pregunta. ¿Es verdad lo que dice Juan 1, 1 al 3 y 14 sobre Jesús? Las preguntas que vamos a analizar fueron hechas justamente por una hermana
que, como todos nosotros lo creímos, creyó que todas las palabras que aparecen en nuestras Biblias fueron inspiradas por Dios y son verdaderas. Y creyó que Jesús es el Verbo, una persona que era o existía en el principio, una persona que estaba con Dios y que también era Dios, una segunda persona que era Dios, como lo indica Juan 1, 1 al 3 y el 14. ¿Qué dice ahí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Entonces el Verbo es el nombre de una persona que era con Dios, que estaba con Dios, y que a su vez era Dios. O sea que había dos personas que eran Dios. Pero a su vez el Verbo es el que hizo todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y nuestra hermana cree que Juan indica que vieron su gloria cuando se transfiguró, es decir, como muchos lo creímos, creyó que Jesús es el Verbo es su nombre, que Jesús es una persona que en el principio estaba con Dios, con Jehová, con nuestro Padre, que Jesús es otra persona que es Dios, como lo es Jehová, nuestro Padre, que Jesús es fuerte como Dios, como Jehová, que tiene su naturaleza, que Jesús es el creador de todas las cosas, que es el agente creador del Padre, que el Padre no creó, sino lo creó el Hijo, que en la transfiguración le mostró a sus discípulos su gloria, que le mostró que era Dios, porque eso es lo que creen muchos católicos, protestantes y adventistas. Ahora, ¿cómo probamos si estas palabras son verdaderas o son parte de las palabras introducidas en la Biblia católica, la Biblia encontrada por Lutero en medio de Roma, nuestras Biblias, justamente por los sabios de Roma, introducidas por los sabios de Roma, para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, la doctrina definida en el año 321 en el Concilio de Nicea? ¿Cómo sabemos si estas palabras son verdaderas o no? ¿Hay alguna forma? Si no hubiera ninguna forma, nuestra Biblia sería inservible. Entonces, Dios llamó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos para que nosotros... Perdóname, Cristian. Sí. Pusiste 3:21. 3:25, perdón. Sorry, gracias. Muchas gracias. En el Concilio de Nicea. Entonces, Dios llamó al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sus dos testigos para que nosotros probemos a las palabras de los cadáveres de dos testigos usando las reglas claras y sencillas que Él nos proporcionó para probarlas. Entonces, no es complicado. Como dice Elena White, la gente sencilla es la que va a hacer la obra en los últimos días, no los sabios, sino los que crean, aún así dice Jehová, porque lo que se necesita es personas y ellas que crean, aún así dice Jehová, no otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseñó? Primero, que no podemos dar por verdadero al testimonio de un solo testigo, no podemos dar por verdadero lo que dice un versículo aislado del Nuevo Testamento. Tenemos que compararlo con los testimonios del Antiguo Testamento. No se tomará en cuenta a un solo testigo, como dice Deuteronomio 19:15, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces se mantiene una afirmación. Pero si el testimonio de este versículo del Nuevo Testamento contradice a los del Antiguo Testamento, y como saber, contradice a los otros Nuevos Testamentos, no lo podemos dar por verdadero. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Porque esa es la regla que Dios nos dio. Entonces llamó al antiguo y al nuevo, los dos testigos, para que apliquemos esta regla sencilla. Entonces, si fueron inspiradas por Dios, justamente estas palabras tienen que estar sujetas a todas las declaraciones realizadas previamente por Dios por medio de sus profetas. Tiene que sujetarse y no contradecir a ningún así dice Jehová. Así las tenemos que probar. Como leemos en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Entonces, si el que se dice profeta es profeta, entonces sus palabras tienen que estar sujetas a las otras palabras, no pueden apartarse. Y la tercera regla, si no se sujetan a todas las declaraciones realizadas previamente por Dios por medio de sus profetas, se contradice a un solo y claro y directo, así dice Jehová. No se trata de palabras inspiradas por Dios,
Es sencillo, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si hacemos lo que Él nos dice, lo que Dios nos dice, vamos a poder ver claramente si se trata o no de palabras inspiradas por Dios. En nuestro caso, en el anexo 7 ya vimos cuáles son algunas de las palabras de Dios a las que no se sujeta Juan 1, 1 al 13 y 14 y que deben ser ocultadas o distorsionadas para enseñar falsas doctrinas sobre Dios. Deuteronomio 6, 4 al 13. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Está hablando de una sola persona, a Él solo. Y por su nombre jurarás. Y en Deuteronomio 32, 3 al 6 leemos, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecido a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Y termina diciendo, ¿no Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jehová es nuestro Padre, porque Él nos creó. Ahora, si hubiera tenido un agente creador, ese agente sería nuestro Padre. Como dice Isaías 64:8, el que nos formó con sus manos. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos, todos nosotros. ¿Obra de las manos de quién somos? De nuestro Padre. Pero cuando vemos la doctrina de Roma, o lo que está en Juan 1, 1, 1, 1 al 3, ¿qué dice ahí? Otra persona nos formó, el Verbo, porque todo fue hecho por el Verbo. Pero es contrario a la Biblia eso. Y leemos en Deuteronomio 32, 11 al 12, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. O sea, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo, nadie más, nuestro Padre solo. Y en Deuteronomio 32, 39 nos dice a nosotros, porque esto pasaría entre nosotros, lo que está anunciando ahí, ved ahora, abran los ojos, unjan sus ojos con colirio, y vean que yo soy una sola persona, y no hay dioses conmigo. ¿Había en el principio con Jehová, con nuestro Dios y Padre, con nuestro Creador, con el que nos formó con sus manos, otra persona que fuera Dios como Él? No, nunca hubo dioses con Él. Ahora, ¿qué hacemos con estas palabras de Dios? ¿Las negamos? Porque para dar por verdadero Juan 1, 1 al 3 o Hebreos 1, 1 al 3 hay que negar estas palabras de Dios. ¿Qué hacemos? Tenemos que elegir, porque son contradictorias. Ahora, ¿quién nos sujeta a quién? Las primeras palabras de Dios son estas. Y lo que nosotros sabemos es, como lo dice Pablo en Romanos, al pueblo judío Dios le dio la responsabilidad de guardar sus palabras, las escrituras del Antiguo Testamento, porque sabía lo que pasaría con el Nuevo. Y las palabras del Antiguo Testamento podemos verificar que no fueron cambiadas, porque se encontraron los rollos de Qumran del Antiguo Testamento y se lo puede comparar con el texto masorético y no hay cambios. Entonces estas son las palabras de Dios, las verdaderas palabras de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con Juan 1, 1 al 3? Y tenemos que elegir. Las dos no pueden ser verdad. Dios dice que con Él no hay otra persona que sea Dios. Pero Juan 1 al 3 dice, el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Jehová dice, no, conmigo no hay otro Dios. ¿Cuál es la verdad? Y tenemos que elegir. ¿Creemos la palabra de Dios o no? Eso abre nuestros ojos. Porque esto es estudiar racionalmente la Biblia, como dice Pablo en Romanos 12. Y leemos en Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová dice, yo soy el Rey y yo voy a redimir a Israel. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Habla en primera persona. ¿Hay otra persona que sea Dios como Él? No. ¿Y el testimonio de Juan 1, 1 al 3 es verdadero? No, es falso, es evidentemente falso. Fue creado para introducir el verbo de Platón en nuestra Biblia. Y termina diciendo Jehová, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno.
Entonces, ¿qué pasa con Juan 1, 1 al 3 frente a esto? Y es claro, a la ley del testimonio. El que escribe eso es un sabio de Roma que no le había amanecido, no es Juan, no fue Juan. Y el que escribió en hebreo no fue Pablo, ni el autor de Hebreos. ¿Conocía nuestro Dios y Padre a otra persona que fuera fuerte como Él, que tuviera su naturaleza, que fuera su agente creador y se llamara el Verbo? No. Jehová nos dice que Él no conoce a ninguna. Y como leemos en Isaías 45, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Hay otro que pueda salvar? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vimos las palabras de Dios? Justamente porque estas son las palabras que Él dejó para abrirnos los ojos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. El verdadero Jesús es Jehová. No es una persona que se llamara el Verbo, que fuera el agente creador del Dios Padre. Ese es un ídolo. El verdadero Jesús es Jehová. Entonces, cuando vemos eso, y nosotros tenemos que elegir, ¿a quién vamos a creer? ¿Al Dios verdadero o a los sabios de Roma? Porque es claro que lo que está en ese párrafo no es verdadero, ¿no? Un testimonio es aparte y contradice estos claros y categóricos así es Jehová. ¿Puede ser verdadero? No, de ninguna manera. Es un falso testimonio. Lo que sucede con Juan 1 al 3 y el versículo 14 sucede también con Hebreos 1, 1 al 3 y con Romanos 8, 5 y 6. Sus palabras reflejan los conceptos filosóficos tomados de Platón y los filósofos griegos por los miembros de la escuela de Alejandría, los conceptos con los que fue definido el credo de Nicea, y dan un falso testimonio. Este es el credo de Nicea, esto es lo que creían los pioneros, porque está reflejado en Hebreos y en las palabras de Juan. Creemos en un Dios Padre, genérico, sin nombre, ¿no? Hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, ¿cómo las hizo? Por medio de un agente, como Platón imaginaba a su Dios, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Entonces, ¿qué dice? Dios engendró un hijo que tiene su esencia, su sustancia, y es el agente creador del Dios Padre. ¿Y qué dice Jehová? No conozco a ninguno. Entonces, ¿qué pasa con las palabras de Juan 1, 1 al 3? En el principio era el verbo. Pero el verbo no es un nombre bíblico, es el verbo de Platón. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, otra persona que era Dios, pero Dios dice, no conozco a ninguna. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién se hizo carne? ¿El ídolo al que Roma llama el verbo? No. ¿Quién se hizo carne? El verdadero Jesús no es el verbo. El verdadero Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6. Entonces, Hebreos 1 al 3 tenemos la copia del credo de Nicea. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces acá de vuelta el concepto de agente creador que aparece en el credo de Nicea, porque es literalmente por quien asimismo hizo el universo, lo que dice el credo de Nicea, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es otro Dios que tiene sustancia del Padre, ¿eh? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la última parte coincide con la Biblia, pero eso azul no.
Ahora, ¿qué decía el original? No sabemos. Lo que tenemos nosotros frente a nuestros ojos es lo que está acá. Y en 1 Corintios 8, 5 al 6, cuando uno lee eso, 1 Corintios 8 al 10, Pablo es claro, está hablando en contra de la idolatría, está hablando que hay un solo Dios y el verdadero Jesús es ese Dios, porque es la roca, dice. Y nos amonesta que no caigamos en la idolatría, porque le dice a los griegos que el que cree que hay otra persona que es Dios, aparte de Jehová, está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, o sea, en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, y todos tienen la misma esencia, la misma sustancia, para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, el Padre, Jehová, no hay otro, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Y acá este es el agregado de los sabios de Roma, porque los primeros cristianos justamente no creían esto, pero nuestros pioneros sí. Por eso, tomando esto, 1 Corintios 8, 5 y 6, como la fuente de su creencia, decían, hay un solo Dios, que es el Padre, pero hay un Señor Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, que tiene naturaleza del Padre, solo que, justamente para acomodar esto, decían que Dios es un título que solo corresponde al Padre. Pero no. Entonces estas palabras son las que pusieron los sabios de Roma, por medio del cual son todas las cosas. O sea, Él es agente creador. Ese es el tema. ¿Por quién, como dice Hebreos 1 al 3, por quién asimismo hizo el universo? Por medio del cual son todas las cosas. Eso agregado. Y nosotros por medio de Él. O sea, ¿qué quiere decir? El que nos formó con sus manos, ¿quién es? Jesús. Este es el Señor Hijo. Pero este no es el verdadero, este es el falso. Este es el Dios Hijo falso. Entonces, es evidente frente a las palabras de Dios cuál es la verdad. Y nosotros tenemos que elegir si creemos aún así, dice Jehová, o creemos a las palabras de los sabios de Roma, porque estas palabras no se sujetan a la ley del testimonio de los profetas y son evidentemente falsas. Y por eso es sencillo, no es tan complicado arreglar nuestras lámparas, porque las reglas son sencillas, a la ley del testimonio. Y así nos damos cuenta de que hay palabras que no fueron inspiradas por Dios, sino que fueron introducidas por los sabios de Roma para defender la doctrina de Jezabel. Y Roma es clara. ¿Qué dice Roma en su catecismo sobre estos conceptos filosóficos? Dice que ella los introdujo y los usó para definir el dogma de la Trinidad, un dogma que ella formuló. Artículo 51, para la formulación del dogma de la Trinidad. Porque ella dice es un dogma de fe que tienen que creer, porque Dios le dio autoridad a la Iglesia Católica de atar y desatar. Entonces, cuando la Iglesia define un dogma, es algo en lo que se tiene que creer. Entonces, para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia Católica debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico. ¿Qué usó? Sustancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Pues, ¿quién usó esa palabra que aparece en Hebreos? Vamos un poco para arriba. Y por quién por asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién usó esa palabra? Roma. Es un concepto filosófico. ¿Qué es sustancia? Entonces, ¿qué dice Roma? Ella usó esa palabra, sustancia. ¿Y por qué está en la Biblia? Porque la pusieron los sabios de Roma. La Iglesia usa el término sustancia, dice ella en el artículo 52, a veces traducido por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. ¿Por qué? Porque es el Dios al que adora Roma, que a su vez tiene hipóstasis, se manifiesta a través de tres personas. Por eso cuando ellos lo explican hay cuatro circulitos. Está Dios en el medio, que es la sustancia, que es el Dios de la Trinidad, que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y ese es el ser divino en su unidad, el que adora Roma. Y que después en sus imágenes representa como el sol. Porque aquí está la imagen de Constantino, lo que adora Roma. Acá está la imagen, este es Dios, el ser divino en su unidad, que es el Padre. Es el Espíritu y el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo dibuja? Representa como el sol. El sol es el Padre, el sol es el Hijo, el sol es el Espíritu Santo. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Eso es claro, porque el Dios Sol es lo que adora Roma, como todos los paganos.
Y ahí hay tres personas coeternas que se conocen. ¿Pero Jehová es alguno de esos? No. ¿Es Jehová el centro? No, porque es una persona. Yo soy, dice. ¿Es Jehová este Padre? No, porque este Padre está con otros dos dioses, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Jehová no tiene nada que ver con esto. Esto no tiene nada que ver con Jehová. Esto es una falsa roca, que son dioses, como Dios lo anunció. Entonces, es evidente, poniéndolo al lado de la palabra de Dios, que este es un ídolo. No tiene nada que ver con eso, ni con la palabra de Dios. Pero está reflejado en las palabras del Nuevo Testamento. Entonces, así tenemos que arreglar nuestras lámparas. Y adorando las imágenes filosóficas de Baal, de Zeus y Apolo, el ángel del abismo, empezaron a adorar a Satanás llamándolo Dios y Cristo, como Dios le mostró en Juárez. Primeros escritos 2.13. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. ¿A quién llamaban Jesús y Cristo? A Satanás. A Apolo, el ángel del abismo, como Jesús lo dijo claramente en Apocalipsis. Y acá están las imágenes de Zeus, a la que llamaron Dios Padre. ¿No? Ahí está en la Capilla Sixtina Zeus. Acá está Apolo, a la que llamaron Dios Hijo. Y las imágenes, esa es la primera imagen que se hicieron de Jesús, la imagen de Apolo. Y como podemos ver, el libro de la Trinidad, ¿no? De la Casa Editora Sudamericana, de la Iglesia Adventista Séptimo Día, publicado para dar soporte a las creencias fundamentales número 2, 3, 4 y 5, llamando a la Iglesia de Roma, llamando justamente en este libro a la Iglesia de Roma, la llaman la Iglesia. A Jezabel, en el libro de la Iglesia Adventista, se le llama la Iglesia. En un desliz, nuestros teólogos reconocen que estos conceptos filosóficos, los usados por Atanasio para definir la doctrina de la Trinidad, no estaban en la Biblia, mostrándonos que ellos conocen el origen extrabíblico de estos términos y conceptos filosóficos. Entonces, esto es algo muy delicado, porque eso está pasando en la Iglesia Adventista, es un hecho. A ver, vamos a leer 2 párrafos del libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana. Entonces, ¿qué dice ahí? Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, o sea que era uno de los miembros de justamente la escuela de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia católica. Ahora, ¿por qué ponen esto nuestros hermanos? Para darnos a entender que la Iglesia Católica es la Iglesia. Y no es así. La Iglesia Católica son las tropas que levantó Constantino para perseguir a la verdadera Iglesia de Cristo. Bueno, y en el siguiente párrafo leemos lo siguiente. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. ¿Qué dicen nuestros teólogos? Que esta terminología no estaba en la Biblia. Y Atanasio convenció a los teólogos de Roma a no limitarse a los términos que aparecían en la Biblia para usar esta nueva terminología. Y ellos dicen, pasaron décadas antes que cada uno entendiera el nuevo significado de estos términos. ¿Quién está hablando acá? Y parece un teólogo romano. Ahora, obviamente, los verdaderos cristianos, los miembros de la Iglesia del Desierto, no creían en la nueva doctrina adoptada por la Iglesia Universal o Católica de Roma. No usaban estos nuevos conceptos extrabíblicos y, como le indican nuestros teólogos, pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieran, como lo testifica el Edicto de Tesalónica. El pueblo conocía a su Dios, nunca los aceptó y prefirió morir antes que postrarse ante el Dios la Trinidad. ¿Por qué? Porque como vemos en las palabras de Dios, Dios es muy claro. Él no tiene nada que ver con la Trinidad. No tiene nada que ver con el Dios Padre de la Trinidad, ni con el Dios Hijo de la Trinidad, ni con el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Porque los apóstatas adoraron al Dios de la fortaleza, al Dios de Roma, y dejaron de lado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, al ver estas claras y abiertas contradicciones entre el testimonio del Antiguo Testamento y estas palabras del Nuevo Testamento,
Debemos decidir a quién vamos a creer y servir. ¿Creeremos a Jehová o a las palabras de los siervos de Jezabel? ¿Serviremos y adoraremos a Jehová o al Dios de Jezabel, el Dios de la bestia y el falso profeta? Esta es la disyuntiva ante la que, mientras dure el conflicto, fue y será puesto el pueblo de Dios. Es la disyuntiva que presenta ante nosotros el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías. Como leemos en las palabras de Josué, Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Por qué? Como vimos en nuestra lección, cuando estaban del otro lado del Éufrates, justamente, ¿a quién adoraba Abraham y su padre y su familia? Ídolos, también empezó a adorar ídolos. Y en Egipto también. Esto lo dice Josué. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, porque son los mismos. Porque los mismos que creó Nimrod fueron esparcidos por todos lados. No son diferentes, son los mismos. Por eso los pueden unir en la gran imagen de Baal. ¿Y servid a quién? A Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, en Babilonia, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el tema. ¿A quién vamos a adorar? Porque Dios le mostró claramente al pueblo adventista cuál era la bandera que tenemos que elevar. Vamos a verlo, después lo analizamos bien, Isaías 48, 16, porque está mal traducido, está traducido por los que le quieren dar ese sentido. Entonces, otra pregunta que nos hicieron, ¿dice la Biblia que hay 7 sellos? Perdón, 7 cielos, ya estoy dormido. ¿Dice la Biblia que hay 7 sellos? Sí. ¿Y 7 cielos? No. La Biblia indica que Dios creó los cielos, nuestro universo, y los cielos de los cielos, que no son de nuestra creación, sin especificar cuántos son los cielos que Dios creó y el orden. Pablo indica que en dos ocasiones diferentes fue llevado a 2 lugares diferentes. Primero, al tercer cielo, uno de los cielos creados por Dios, al que él llama el tercero, porque le habrán dicho este es el tercero, y después fue llevado al paraíso, al Edén del cielo, que no es el tercer cielo, es otro lugar, a donde está el trono de Dios, a donde estaba Lucifer antes de su caída, a donde van a presentarse los hijos de Dios, como leemos en 2 Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él supo que estuvo en el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado también ¿a dónde? Al paraíso, a donde estaba ¿quién? Lucifer, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y como leemos en Job 1, 6, 7, esto ocurre donde está Dios y van sus hijos, al paraíso, o sea, el Edén del cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde iba Satanás? De nuestros cielos, de la tierra, de nuestro universo. Él quería ser el representante de estos cielos y de esta tierra. ¿Qué número de cielos es el nuestro? Si contamos a partir de nuestros cielos, de los cielos y la tierra, creados hace 6.000 años, nuestro universo sería el primer cielo. ¿Qué número de cielo corresponde al paraíso? Dios no lo indica. Cuando se hace referencia a el paraíso como el séptimo cielo, como dice, estoy en el séptimo cielo, se lo hace simbólicamente asociándolo al número 7, como el cielo más elevado, pero no es una referencia bíblica. Esa es una referencia que a veces se usa, pero no es una referencia bíblica. Dios no dijo cuántos cielos creó, y no sabemos. ¿Habrá creado 100, 200, 7? No podemos decirlo porque la Biblia no lo indica. Solo podemos hablar de lo que Dios reveló. Entonces, cuando se habla de séptimo cielo, es una referencia
común, que se escucha muchas veces, como cuando la gente dice está emocionada, está feliz, estoy en el séptimo cielo, pero no es que haya 7 cielos. No sabemos si los hay, si son 7 o son más o son menos. Simplemente cuando se dice séptimo cielo no quiere decir que haya 7. Ahora, otra pregunta que sí podemos contestar claramente. ¿Jesús resucitó a la puesta del sol del sábado o en la madrugada del primer día de la semana, cuando sale el sol? Entonces, ¿cuándo empieza el domingo? Cuando se pone el sol el sábado. ¿Y cuándo sale el sol? 12 horas después, si estamos justo en el medio del otoño, ¿no? Cuando comienza el otoño, 12 horas después. Entonces, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿Cuándo resucitaron con él las primicias? En las fiestas solemnes, durante el día 14, el día de la Pascua, el día de preparación, el sumo sacerdote ataba la gavilla de cebada, que el primer día de la semana iba a ser mecida delante de Dios como la ofrenda de las primicias. O sea, el día 14, cuando se sacrificaba el cordero, iba el sumo sacerdote al campo de cebada y ataba una gavilla. Y ya la tenía preparada. Y a la puesta del sol del sábado, cuando empezaba el primer día de la semana, el sumo sacerdote cortaba la gavilla y la llevaba al templo. Ya estaba preparado para mecerla. ¿Pero cuándo la mecía? De noche no había ceremonias en el templo, solo cuando salía el sol, de día. Y luego, apenas comenzaba el día, la mecía ante la presencia de Dios. Y todo esto era un tipo de lo que sucedió con Jesús y con las primicias que resucitaron en el día de las primicias. Y a primera hora de la mañana, Jesús presentó ante su Padre cuando ascendió con ellas al cielo. ¿Cuándo eran presentadas? El sumo sacerdote tomaba la gavilla a primera hora, apenas salía el sol, y la mecía. Y Jesús, apenas comenzó el día, como le dijo a María, antes que saliera el sol, fue a presentarse ante su Padre y con él llevó las primicias, como leemos en Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A qué? A cumplir la profecía. Y antes que Jesús ascendiera a la primera hora de la mañana, llevando con él a las primicias, se produjo la resurrección. Ahora, ¿cuándo resucitaron Jesús y las primicias? La Biblia nos cuenta que, primero, cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros de los que iban a resucitar con él, pero no resucitaron ahí, porque Jesús tenía que ser el primero en la resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios. Él era el primogénito entre las primicias. Y cuando Jesús resucitó, los que resucitaron con él salieron de los sepulcros. O sea, se abrieron los sepulcros el momento en que Jesús murió. Y cuando Jesús resucitó, Dios los resucitó también ¿a quién? A los que iban a hacer las primicias. Y salieron de los sepulcros. Y después fueron a Jerusalén. Y aparecieron a muchos, antes que Jesús los llevara con él al cielo. Entonces, hubo un periodo entre que resucitaron y el momento a la primera hora del domingo, cuando sale el sol, cuando Jesús los llevó al cielo y fue con ellos ante el Padre. Como leemos en Mateo 27, 51 y 53. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. ¿Y qué pasó después? Esto ocurrió cuando murió Jesús, y después, cuando resucitó, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, después de que resucitó Jesús y con ellos justamente las primicias, estos santos se levantaron y fueron a Jerusalén y se les aparecieron a muchos y los vieron. ¿A qué hora resucitaron? Aunque la Biblia no lo dice, debe haber sido en la hora en que era cortada la gavilla que iba a ser mecida, al comenzar el primer día de la semana, dado que debían ser vistos antes que oscureciera del todo y el pueblo se fuera a dormir a sus casas. Es claro que antes que Jesús lo presentara a su Padre a primera hora de la mañana, ellos tuvieron tiempo de ir a Jerusalén y ser vistos por muchos. Entonces esto es lo que podemos contestar. ¿A qué hora resucitaron? No a la primera hora cuando sale el sol el domingo, sino cuando comenzó el domingo.
a la puesta del sol del sábado. Eso es lo que, o en algún momento entre ese tiempo y cuando fueron al cielo. Pero lo lógico es entender que se presentaron justamente ahí a la puesta del sol y fueron a Jerusalén y fueron vistos. La otra pregunta era, ¿por qué después de los 40 días fue la segunda ascensión de Jesús? La primera ascensión fue en el día de las primicias, cuando Jesús se presentó al Padre como primicia de los muertos que resucitaron, junto a las otras primicias que llevó con él. Luego, como dice la Biblia, volvió a la tierra, dejó las primicias en el cielo, volvió a la tierra y estuvo 40 días con los discípulos, haciéndoles entender en todas las escrituras todo lo que de él decían y sobre la promesa del Padre, cómo Dios iba a cumplir en ellos las promesas del nuevo pacto, estableciendo en ellos su reino, el reino de los cielos. Justamente este es el evangelio del reino de Dios. Y al final de los 40 días se produjo la segunda ascensión ante la vista de los discípulos, como leemos en Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras la nubecita se iba alejando, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el verdadero, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, lo que Dios no le va a permitir a Satanás es simular la segunda venida viniendo la nubecita. Además, Jesús no va a tocar la tierra. Pero la promesa es que como Jesús ascendió, del mismo modo va a venir cuando venga en su gloria. Entonces, por eso, en la segunda ascensión fue después de esos 40 días que estuvo con los discípulos, enseñándoles el Evangelio del Reino de Dios. La otra pregunta es, ¿desde qué tiempo la iglesia primitiva se convierte en la iglesia del desierto? Y la respuesta es, la iglesia primitiva es la iglesia del desierto, no se convierte, es. Y lo es desde el momento en el que viene a ellos el reino de Dios y el dragón empieza a perseguirlos en Pentecostés del año 31, como dice Apocalipsis 12, el 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos justamente le han vencido, o sea, todos los que recibieron el reino de Dios vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el dragón persiguió y empezó a asesinar. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Cuándo? Inmediatamente. Que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la iglesia primitiva, la que fue perseguida por Satanás por 1260 días, es la iglesia del desierto, porque siempre fue perseguida. Mientras comían la cena de Pascua, el cordero asado, con panes y levadura y hierbas amargas, eran perseguidos. La otra pregunta también es sencilla de contestar porque está asociada a la anterior. ¿Cuál es el periodo en el que la iglesia fue sustentada en el desierto? Es el periodo que va desde Pentecostés del año 31 hasta finales del siglo XIII, 1260 años después, cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Como leemos en Daniel 8, del 10 al 12. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, el primogénito entre muchos hermanos. Y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ¿Roma echó por tierra la verdad? Sí, no es la iglesia, no tiene la verdad, no predica la verdad. Predica la mentira. Y como dice Elena, el conflicto de los siglos, página 64, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición.
El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Ahí terminó de embriagarse. ¿Por qué? Porque mandó hordas de nuestros pobres hermanos engañados como animalitos, porque les prometieron que el que mataba a un hereje se iba a quedar con su propiedad. Entonces mandaron hordas a asesinar y de ese modo los perseguían como si persiguieran a conejos en las cuevas para matarlos, y así los asesinaron a todos, todo el remanente de la iglesia primitiva. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Porque ahí termina el cuarto sello. Y no termina el cuarto sello, pero ahí están los mártires que claman a Dios: ¿cuándo, hasta cuándo, Señor, nos juzgas a la gran ramera? Eso ocurre en el quinto sello. La otra pregunta es: ¿quién es el rey del norte de Jeremías 4:10? ¿Por qué? Porque la pregunta lo asocia después con lo que pasa en la sexta plaga. En Jeremías 4, Jehová llama a su pueblo a volverse a él y anuncia la destrucción de Jerusalén a manos del destruidor. Nuestra Biblia dice el destruidor. En hebreo, esa palabra es Abadón, Satanás, el ángel del evaísmo, a manos del león, porque el león es símbolo de Babilonia, el rey de Babilonia, el rey del norte. Y estos hechos son un tipo que se repite en nuestros días en el llamado de Dios al antitipo de Jerusalén, al pueblo de iglesia remanente. Por eso es interesante verlos. Entonces, Jeremías, vamos a leerlo en su contexto. Jeremías 4:1 en adelante dice: si te volvieres, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Le está llamando aquí a su pueblo a volverse a él, y a nosotros también. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y si jurares, vive Jehová, como Elías, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. O sea, Israel todavía podía volverse. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, tocad trompeta en Sión. Pregonad, juntaos y decid: reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte. O sea, si el pueblo no se arrepentía, iba a venir mal ¿de dónde? Del norte. ¿De dónde? De Babilonia. Y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura. Entonces, ¿quién es el león? Simbólicamente sabemos que es Babilonia. Yo hago venir mal del norte. Entonces está hablando, ¿quién es el rey del norte acá? Babilonia, Nabucodonosor. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. ¿Quién es el destruidor de naciones? Satanás. Y ha salido a su lugar para poner su tierra en desolación. Tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán desoladas sin morador. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo: arrepiéntanse para que yo los pueda proteger, porque si no voy a tener que dejarlos y van a ser destruidos. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y el versículo 10, que está mal traducido, dice otra cosa. Y dije: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado. Pero el original no dice eso. Dice: engañaron a este pueblo y a Jerusalén. Por eso Jeremías clama: ay, 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 a Dios. ¿Por qué? Porque lo engañaron. ¿Quién? Los falsos profetas.
diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. No fue Jehová, pero increíblemente en nuestra traducción dice, has engañado. Pero el original no aparece ese has engañado, dice engañaron a este pueblo, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá este pueblo de Jerusalén, viento seco a las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar, sino para destruir. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Y aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Por eso Dios le está llamando a tiempo. No le está diciendo paz. Los sacerdotes, los falsos profetas le decían paz y engañaban al pueblo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Entonces todo lo que sigue es el llamado de Dios para que se vuelva Jerusalén de sus malos caminos. Entonces, bueno, para ir más rápido, vamos a ir a lo que dice Apocalipsis 9:11, porque cuando habla el destructor, ¿quién es? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor significa. Y en griego, Apolión, Apolo, el dios hijo de Zeus. Entonces Dios le estaba advirtiendo a su pueblo, cuidado, viene el destructor y viene el león. ¿Viene con quién? Con Babilonia. Y no quisieron oír. Ese es el tema. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los reyes de Oriente, Apocalipsis 6:12? Porque el otro vino a Babilonia, el rey del norte. Y los reyes de Oriente, Apocalipsis 16:12, ¿quiénes son? 16:12, ¿quiénes son? Como vimos en el anexo 4, el agua del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, símbolo de los espíritus demonios que habitan en ella, se seca cuando Dios interviene y resucita delante de los ojos de los impíos que los mataron, a los que murieron predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Como dice Elena en Primeros Escritos, página 285, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Y Dios habla, ¿y qué hace? Resucita a los que murieron. Abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Y esto Dios lo va a hacer ante los ojos de todos los impíos. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de quién, de Jehová. Porque Jehová es el que llamó al pueblo anteísta, Jehová es el que le dio estas visiones a Elena de White. Y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne. Y al terminar cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. Sus rostros estaban iluminados por la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron que Dios resucitó a los que ellos mataron? Y vieron a el pueblo de Dios cubierto de gloria, la gloria de Dios. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Y ahí es cuando Dios hace secar el gran río Éufrates. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el que alimenta a la gran Babilonia, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado, ¿quién? El camino a los reyes de Oriente. Entonces, ¿quiénes son estos reyes de Oriente? Es la pregunta. Como dice Jeremías 46:10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos,
Día de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. Porque es la misma profecía que se va a cumplir ahí. Entonces los ojos de los impíos que eligieron ser parte de la sinagoga de Satanás, incluyendo los adventistas del séptimo día que entraron por la puerta ancha, son abiertos, como dice Apocalipsis 3:9, y esto se lo dice a su iglesia. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién le dice esto? A los siervos fieles. ¿Y quiénes son los otros? Los que coman y beban con los borrachos. Como leemos en Conflictos Siglos, página 712. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, como dice Jeremías, cuando dice en paz y seguridad. Fue una siembra y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. ¿Y qué pasa? Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Confiesan que Dios amaba a los siervos fieles, a los que ellos persiguieron y golpearon. Y llega el día de retribución para ellos. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron de laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Como dice Apocalipsis 7:6, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, ¿quiénes son los reyes del oriente? No pueden ser los hombres que están en medio de la gran Babilonia, bebiendo el agua del gran río Éufrates. No pueden ser los 10 cuernos del dragón que aborrecerán a la ramera, ni tampoco los impíos. ¿Quiénes son? En el tipo, en la caída de Babilonia, de la Babilonia de los caldeos, el que la hizo caer fue Ciro, al que Dios ya había nombrado por medio de Isaías, justamente, y también lo utilizó como un tipo de Cristo. ¿Qué hizo Ciro? Hizo secar el río Éufrates. E hizo después caer a Babilonia. ¿Quién va a hacer secar el río Éufrates? No los reyes que le dieron su poder a la bestia. ¿Quién? Dios. Jesús, el Cordero, el que va a pelear con su pueblo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo cual, en esta profecía, los reyes de Oriente deben referirse a quién? A Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a los que hayan peleado con él, los 144.000 sellados, la piedra cortada no con mano antes de la batalla, y los vencedores de la gran multitud que no se puede contar, los obreros de la hora undécima, a los mártires a los que Dios habrá resucitado y a los fieles a los que Dios habrá liberado de las manos de los impíos que los querían asesinar. Cae Babilonia. ¿Y quién la hace caer? El que hace secar el gran río Éufrates. Entonces, ¿quiénes son los reyes del oriente? Jesús y los que están con él. Jehová y la gran multitud de los sellados con su nombre. Esa es la respuesta correcta. Ni otra respuesta
se contradice al tipo y a lo que Dios anunció que va a pasar. Bueno, ahora tenemos otras preguntas. Vamos a terminar rápido esto, así terminamos todas. ¿Por qué la bestia y el falso profeta no tendrán parte de la segunda resurrección? Y la respuesta también es clara, porque en el día de su castigo habrán sido echados en el lago de fuego y habrán sufrido la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Porque al ver que Dios resucita a los impíos y al escuchar la voz de Dios, ellos saben lo que pasa. Y no tiene sentido que resuciten de nuevo para escuchar de nuevo a Dios, porque ya lo habrán escuchado ahora, como leemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y acá están, dentro de esto están los impíos adventistas. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A ese mismo lugar, donde ellos ya fueron echados antes del milenio, va a ser echado después Satanás, como leemos en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ya habían sido echados antes, la bestia y el falso profeta. Entonces por eso no tienen parte de la segunda resurrección, porque ya sufrieron la muerte segunda. Y aquí termina justamente las respuestas. Bueno, estas son las preguntas que teníamos pendientes y aquí termina nuestro estudio. Espero que les haya